Bien, continuamos con las ideas del marxismo, ¿sí? Ahora vamos a tratar de ver una pregunta muy interesante. ¿Por qué tiene dinero el que tiene dinero? Fíjense, en la Edad Media el dinero no es tan importante, no dominan el mundo los que tienen dinero, dominan el mundo los que tienen las tierras, que son los nobles y el clero, ¿sí? Pero eso va a cambiar cuando comience el capitalismo. Y los que van a dominar el mundo después son los que tienen dinero, es decir, los burgueses, ¿sí? En el sistema medieval, los nobles y el clero tenían el poder y controlaban la tierra. Y los artesanos vivían en la ciudad y no tenían mucho poder. Los sastres, herreros, ese tipo de personas, ¿sí? Pero cuando se libera el comercio después del descubrimiento de América, imagínense un sastre, ¿sí? Descubre el telar, empieza a producir mucho más, pone otro telar, lo contrata a su primo, empieza a producir mucho más, pone otro telar, otro telar, otro telar, hasta que de repente tiene la primer fábrica y él deja de trabajar en su telar, ¿sí? Este sastre es el primer burgués. Fíjense, ha sido muy inteligente porque ha podido hacer o conseguir un telar, sí, ha sido muy audaz, inteligente, ha utilizado bien sus inversiones porque en vez de desperdiciarlas, cada vez hacía crecer más su fábrica, ¿sí? Y ha traído grandes recursos a su empresa y a su país, a su ciudad. Fíjense cuánta gente está trabajando en esa fábrica como su primo porque él ha tenido la inteligencia de hacer eso. Entonces, fíjense, cuando la burguesía nace en la Revolución Francesa, nace bajo las ideas de libertad, igualdad, fraternidad, y con esta lógica empresarial de la derecha, que es un empresario, una persona muy inteligente como nuestro sastre, decidido, emprendedor, que logra comerciar, producir, que da trabajo a otro y trae dinero, entonces merece tener más que los demás, porque ha construido más que los demás. Y los demás están muy agradecidos con él. Imagínense tener en Bolivia una empresa como Disney. ¿Cuánto dinero ha llevado la empresa Disney a Estados Unidos? Incluso después de la muerte de su creador. Entonces la derecha ve al emprendedor como una figura muy buena. Queremos que nuestro país esté lleno de estos empresarios como Walt Disney para que hagan estas super empresas y así se genera el desarrollo. Los empresarios, la gente que más plata tiene, es porque son creativos, trabajadores, emprendedores. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan esto en países, ¿cuáles son los países desarrollados y cuáles son los países subdesarrollados? Los países desarrollados en la época de Marx están en Europa, ¿sí? ¿Y por qué son más desarrollados? Bueno, según la derecha, porque son más emprendedores, son más inteligentes, son mejores comerciantes, hacen mejores máquinas, son más trabajadores. Entonces, ¿por qué los europeos son la élite del mundo en la época de Marx y los latinoamericanos estamos tan perdidos? Según la teoría de la derecha, porque ellos son muy inteligentes y nosotros somos tontos, flojos, ¿sí? Y Marx dice, no, un ratito. A ver, seguiremos trabajando esta pregunta de dónde tiene dinero el que tiene dinero, ¿sí? Este sastre que le ha dado dinero a su hermano porque era muy ingenioso, ¿cómo ha llegado a hacer tanta plata? Ah, había sido que cuando se descubre América, los europeos van a América y empiezan a esclavizar a los indígenas y a traer esclavos africanos. Y con esos esclavos empiezan a hacer cosas como sembrar café, algodón y todas estas cosas que hacen, sacar oro, plata, las empiezan a mandar a Europa. Entonces, fíjense, este sastre de repente ahora le llega algodón muy barato de América, porque su hermano está en América esclavizando a unos indígenas. Y entonces ese algodón que recibe le permite hacer una empresa enorme con la que nadie puede competir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tienen dinero? Porque han saqueado a las colonias. Fíjense esto. Primero, ¿por qué tiene dinero la gente? Según la lógica burguesa, porque trabaja. Nos han enseñado desde pequeños que el trabajo duro da dinero. Si tú trabajas duro, entonces tendrás dinero. Y Marx, la izquierda, dice, no, 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 no. Mira esta persona, mira este obrero. Desde los 15 años se levanta a las 7 de la mañana, trabaja 12 horas en una fábrica, recibe el sueldo mínimo y 50 años después muere joven por las condiciones de trabajo en la miseria. Ha trabajado todos los días de su vida, incluidos sábados, 12 horas, y ha muerto ganando el salario mínimo como al principio de su vida. ¿Dónde está eso que el que trabaja duro tiene plata?
¿Dónde están los albañiles, las barrenderas, los que recogen basura, esa gente que se parte el lomo trabajando todo el día? ¿Por qué no tiene plata? Porque la plata no viene del trabajo, dice Marx. El trabajo no es lo que da plata. Vos puedes trabajar toda tu vida y morir pobre. Entonces, ¿qué da plata en el capitalismo? La plata. El que tiene plata puede hacer plata. Y el que no tiene plata no va a hacer plata. Imagínense una persona promedio como yo, que soy un docente, quiero hacer $1.000.000. Es una cosa complicada, es posible, ¿sí? Pero es bien complicada. Tengo que poner una empresa que desde chiquitita surja. Entonces, para la mayoría de ustedes, igual pensar en hacer $1.000.000, aunque es teóricamente posible, es una cosa complicadísima y que muy poco probablemente va a pasar. Les va a pasar de millones a uno, ¿sí? Pero, ¿quién puede hacer muy fácilmente 1.000.000? Alguien que tiene $10.000.000. Si tú ya tienes $10.000.000, agarras $1.000.000, agarras $500.000, haces construir un edificio y lo vendes en 1.000.000. Acabas de ganar $500.000, haces 2 veces eso y ya tienes $1.000.000 ganados. Entonces, ¿quiénes hacen dinero en el capitalismo? Los que ya tienen dinero. Para el que no tiene dinero, por medio del trabajo es imposible hacer dinero. Pero para el que ya tiene dinero es fácil hacer dinero, pero no por medio del trabajo, en el sentido del obrero o el barrendero, sino por medio de las inversiones y de mover su dinero. Puede comprar cosas, venderlas y ya está haciendo más plata. Entonces, no es el trabajo lo que te da dinero, el trabajo no tiene valor. Lo único que vale es el propio dinero. Ya, pero estas personas tienen su dinero porque han trabajado duro, es decir, porque eran muy creativos y han puesto su empresa. No, 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 no. Chicos, primero, estamos hablando, lo primero que hemos hablado es valor del trabajo. El valor del trabajo, según la izquierda, es nulo, porque no vale, no es el trabajo lo que te da dinero, sino el ya tener dinero, ¿sí? Entonces, uno, valor del trabajo. El trabajo no vale, lo que vale es el dinero. Dos, acumulación originaria. Estas personas que tienen fábrica y son millonarias, y ves su historia, ¿de dónde tienen ese dinero? Dice Marx. ¿Por qué los países europeos son ricos y los americanos no? Porque los americanos son flojos, tontos, y los europeos son inteligentes, trabajadores. Y Marx dice, no, 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 no creo que sea eso. Él dice, el capitalismo ha venido al mundo con lodo y sangre, con esclavitud y guerra. ¿Por qué Europa tiene el poder y el dinero? Porque ha colonizado al resto del mundo. Imagínense qué fácil ser un país rico si de repente en España tuviéramos un montón de esclavos que nos están mandando oro y plata. Entonces se hace extremadamente fácil ser un país rico. Obvio, si vas a tener una colonia que te está mandando a precios regalados oro, plata, por la gente que tú estás esclavizando o trabajando en las mínimas condiciones ahí, te va a mandar azúcar, café. Entonces vos industrializas todo eso y listo, y eres rico. Fíjense, es un doble engaño, dice Marx. Primero vienen los europeos. Fíjense el caso de Potosí. Vienen los europeos y hacen trabajar a los nativos de Potosí, a los indígenas de Potosí. Los ponen obligados a trabajar en una mina y sacan oro y plata. ¿Y dónde va ese oro y plata que han sacado de su tierra, con su trabajo? Se va a Europa. ¿A ser rico a quién? ¿A los potosinos? No, a los europeos. Entonces fíjense, vienen los europeos. Hacen que trabajen los indígenas potosinos en las minas. Se llevan la plata a Europa. Ese es un engaño, un robo, un saqueo. Y en Europa llega esa plata y agarra un joyero y las vuelve en joyas preciosas. Las trabaja. Ese metal de plata sin trabajar lo vuelve un collar. Y vende esos collares en Europa, pero de repente tiene tanta plata que ha vendido todos los collares que puede vender en Europa. La gente ya no quiere collares. ¿Dónde más puede vender? En sus propias colonias, América, África, Asia. Entonces de repente viene el europeo, se lleva la plata, la vuelve una joya y la vuelve a mandar a Potosí. Y una señora de clase alta potosina ve esa joya y dice, uy, una joya española, y la compra carísimo, porque es una joya española. Entonces, vienen, se sacan tu plata, se la llevan y luego te la venden carísimo, un doble engaño. Te roban tu plata, la trabajan y la venden carísimo. La madera de América se va a Europa,
la vuelven muebles, y vos ves aquí, mueble boliviano, mueble francés, y es la misma madera, solo que una sido de Europa y ha vuelto, y compras el francés al doble de precio, porque dice francés. Entonces los europeos han hecho un doble robo al mundo. Han mandado sus colonias a traer productos, y luego esos productos los han transformado y los han vendido a las mismas colonias, incluso a veces de forma obligada. Te obligaban en la época de la colonia a comprar productos españoles. Entonces, fíjense esto, ¿de dónde viene la riqueza? Los de derecha dicen que del trabajo duro y el emprendimiento, y Marx, la izquierda, dice no, del lodo y la sangre. La riqueza de Europa se ha construido por medio de la guerra y de la esclavitud. Bien, y hay una cosa más que, entonces, ¿por qué si el capitalismo es tan dañino? Ese concepto, por si acaso, que acabamos de hablar es acumulación originaria, muy importante. Acumulación originaria. ¿De dónde viene el dinero de la Europa? ¿De dónde viene el dinero que tienen los grandes capitalistas? De la muerte y la esclavitud, del lodo y la sangre. Acumulación originaria. La acumulación originaria del capitalismo europeo viene del saqueo de las colonias, de la matanza a los indígenas. ¿Sí? La acumulación originaria significa que el capitalismo surge de este acto violento que es la colonización, en la que sacan materias primas y las devuelven industrializadas y se hacen millonarios en el proceso, recibiendo las materias primas y vendiendo los productos. Por eso son los países más poderosos. Bien, ahora, a la hora de luchar contra el capitalismo, dice Marx, hay un problema. El capitalismo, para producir, es una forma de esclavitud. Recuerden que Marx está hablando del capitalismo hace más de 100 años, ¿sí? Es decir, un capitalismo mucho más brutal que el que conocemos hoy día y sin las medidas de izquierda que lo suavizan. Entonces, Marx está hablando que es muy difícil competir con el capitalismo porque hay una cosa que se llama el misterio de la mercancía. El capitalismo esclaviza a la gente, es una forma de esclavitud, como lo hemos visto en el anterior video. Entonces, vos, ¿por qué compras productos que han hecho esclavos? Porque no te das cuenta. Fíjense, agarras vos y compras un producto, compras un auto de juguete, ¿sí? Y estás feliz con el auto de juguete, pero hay un misterio en esa mercancía, el misterio de la mercancía. ¿Y cuál es el misterio? La explotación que hay detrás. Tal vez un grupo de niños esclavizados en una fábrica de la India ha hecho ese auto y vos lo estás comprando. Pero no te importa, nunca vas a llegar a saber eso. Es un misterio por eso. Vos compras el auto y juegas. Entonces, la explotación en el capitalismo, esta forma de esclavitud en el capitalismo está escondida. No es una esclavitud abierta como en la época de los griegos y los romanos, donde se decía yo tengo esclavos. Es una esclavitud escondida, en donde unos esclavos producen en la peor condición de vida unos productos y la persona que compra ese producto no tiene idea de lo mal que están esos esclavos o de lo mal que le están pasando esos obreros. Entonces, hay un misterio de la mercancía. Imagínense una persona que dice, no, no, hay que luchar por las ballenas, ¿cómo van a matar a las ballenas? Y saca una crema y se pone, y se acerca a la cámara, zoom, zoom, grasa de ballena. ¿Por qué esta persona que está protestando contra las ballenas, contra que se asesine ballenas, usa una crema con grasa de ballena? Muy sencillo, no ha leído. No ha leído todo lo que dice el producto, ni se ha enterado de cómo se lo hace. Y esa es la cosa con el misterio de la mercancía. Nosotros consumimos los productos, agarramos los celulares y jugamos Candy Crush y no nos importa si hay gente que lo ha construido ese celular en las peores condiciones de vida. Solo vemos cuánto dinero tenemos, el precio del celular y hacemos el intercambio. Y la esclavitud que ha generado eso, o las bajas condiciones de trabajo inhumanas que ha generado eso, están escondidas a nosotros. Y eso evita que luchemos. Bien, en resumen, hemos visto tres cosas hoy día. El valor del trabajo que critica la izquierda, que dice que en el capitalismo el trabajo no vale. La acumulación originaria, que dice que el dinero del capitalismo viene de la sangre y el lodo. Y el misterio de la mercancía, que dice que cuando tú compras un producto, la explotación que hay detrás de él está escondida.